¿Alguna vez has querido tener tu propia banda de música pero no sabes tocar ningún instrumento? No te preocupes porque hoy te traigo la solución perfecta. Te enseñaré cómo hacer tus propios personajes y armar una banda de lo más divertida. ¿Te animas a dar vida a tus Sprunkies favoritos y convertir tus dedos en un escenario? Bien, pues para empezar con esta aventura musical necesitaremos esferas. Pueden ser cuentas de madera como estas de aquí o incluso puedes utilizar pelotas de ping pong. Eso sí, os quedarán un poquito más grandes. En este caso yo me decidí por unas cuentas de madera de 35 milímetros de diámetro. También necesitaremos goma eva, foamy o fieltro para que nuestros Sprunkies sean súper estilosos. Y como ya sabes, cada Sprunkie es de un color, así que empezamos por Vineria, que es de color verde neón. Recortamos la parte del cuerpo utilizando la plantilla que os voy a dejar en la descripción del vídeo. Y ya después vamos a pintar nuestra esferita en color verde y le voy a hacer unos ojitos súper saltones. En este caso los voy a hacer con goma eva o foamy, pero también puedes utilizar fieltro o incluso puedes pintarlos directamente. ¿Cuál es tu Sprunkie favorito? Déjamelo en los comentarios. Una vez que tengamos los ojitos y todos los detalles de la carita terminados, ahora voy a proteger toda la cabeza utilizando papel film o un trocito de bolsita de plástico y utilizando masa de secado al aire o porcelana fría vamos a ir haciéndole los mechones de los pelos. Una vez que esto esté completamente seco, le voy a dar unos cuantos detalles más para que se parezca más al personaje con pinturas acrílicas. Con un poco más de porcelana le hacemos su característico cuerno que tiene en el lateral de la cabeza. Y ya solo faltan los toques finales, que son las florecitas que tiene en la cabeza. ¿Quieres que haga a los demás Sprunkies? Déjamelo en los comentarios. Tenemos que hacer 4 flores de diferentes tamaños y se las vamos a pegar de esta forma. Y ¡tachán! Ya tenemos nuestro primer miembro de la banda. ¿Qué tal si le ponemos un nombre extravagante? Yo a esta la llamaría, por ejemplo, la reina de los bosques. ¿Qué te parece? ¿Crees que hacer unas plantillas como estas es complicado? Nada más lejos de la realidad. Yo he utilizado Studio, una herramienta súper fácil de usar que te permite crear diseños increíbles sin ser un experto. Y las sorpresas no acaban aquí, porque Studio está a punto de actualizarse con muchísimas funciones nuevas que estoy segura que os sorprenderán. ¿Te animas a probarlo? Te dejo el enlace en la descripción. Y descargarte las plantillas es súper fácil, solo tienes que dar al botón de aquí arriba y ya después le tienes que dar a descargar en formato PDF. Una vez lo tengas ya podrás imprimirlo en tamaño DIN A4 y puedes hacer tus propios Sprunkies. Para el siguiente personaje vamos a hacer exactamente lo mismo, primero pintamos la cabecita, es decir, la cuenta de madera, esta vez en color gris, y le hacemos sus ojitos expresivos. Ahora vamos a recortar un círculo bastante grande en goma eva o foamy en color gris, que después pintaré con pintura acrílica en color plateado. Y con porcelana fría le vamos a hacer la típica antenita que tiene en la parte de arriba. Juntamos todas las piezas de esta forma y para el cuerpo volvemos a hacer lo mismo. Goma eva o foamy en color gris, recortamos la plantilla y vamos a pegar los dos extremos formando una especie de cono. Y listo, ya lo tendríamos. Como ves, este es súper fácil. Seguimos con Radi, en este caso vamos a pintar la cabecita en color rojo, como no le pegamos los ojitos. Pintamos el párpado en color rojo y la pupila en color negro. Ahora
Ahora, utilizando pasta flexible o porcelana fría de secado al aire en color rojo, voy a hacerle los cuernitos. Hay que hacerle 3 cuernos pequeñitos para la parte central de la cabeza y 2 cuernos más grandes para los laterales. Y recuerda, si no tienes porcelana fría en color rojo, no pasa nada porque puedes hacerlo en el color que tú tengas y ya después pintarlo con pinturas acrílicas. Para el cuerpo volvemos a hacer lo mismo, pero la única diferencia es que no tenía goma eva o foamy en color rojo, así que me tocó hacerlo en color rosa y ya después pintarlo con pinturas acrílicas. Ahora toca hacer a Oren, que me encanta y me parece súper cute. Pintamos la cabecita en color naranja y le pegamos los ojitos. Y ya sabes que cada Sprunky es único, así que es hora de darle su toque personal. ¿Un cabello super fashion? ¡Claro que sí! ¿Unos cascos dignos de un famoso DJ? ¡Por supuesto! ¿Unas antenitas de marciano? ¿Por qué no? ¿Qué apodo le pondrías a Oren? Yo lo llamaría... Ritmito. Por último, pero no menos importante, vamos a hacer a nuestro robot favorito. Pintamos la cabecita con color gris o plateado y la parte de la boca en color negro mate. Vamos a hacerle sus antenitas. Le pintamos su sonrisa en color azul y ya después le tenemos que hacer la pantalla que tiene en la cara. Las plantillas para hacer esta pantallita también os la he dejado en la descripción del vídeo. Simplemente tenemos que recortar todas estas piezas, pegarlas juntas y hacerle los 2 ojitos justo en el centro. Y ahora te toca a ti. ¿Te atreves a crear tu propio Sprunky? Muéstrame tu talento y comparte tu creación utilizando el hashtag MissSprunkies. Quiero ver a todos esos músicos bailando por ahí. Por último, le hacemos el cuerpo, igual que hemos hecho el resto. En este caso, esto es opcional, pero lo voy a pintar en color plateado. Y ya después le colocamos 2 trocitos de foamy o goma eva en la parte de arriba en color amarillo. Y listo, ya lo tendríamos. Y aquí están, nuestra banda de pequeños músicos está lista para rockear. Imagina todas las aventuras que podemos vivir juntos. Podemos crear nuestras propias canciones, contar historias increíbles o simplemente bailar sin parar. Las posibilidades son infinitas. Sigue creando, divirtiéndote y sobre todo bailando. Hasta la próxima, futuros titiriteros.